El título que puse para este mensaje es Subordinación de hombres y mujeres en la iglesia, porque mucho se habla de la subordinación de la posición de la mujer, pero empieza con el hombre, nada más que se enfocan en lo más controversial. Solo voy a leer un versículo de este texto, pero voy a predicar del 1 al 16. Así que 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este texto es el mensaje que se va a predicar en estos 16 versículos. Es un texto importante para predicarlo. Si siempre se pregunta de qué se trató el mensaje hoy, la mayoría va a decir, hoy se trató de que la mujer se debe someter al hombre, que el hombre es el que manda y la mujer se tiene que someter. O sea, eso podría ser en un sentido abstracto, pero vamos a ver el desarrollo del tema y vamos a ver qué Dios nos enseña a través de este mensaje, porque cada una de estas porciones que se va a predicar es la palabra de Dios y tenemos que verla como tal. Y dejemos que sean las Escrituras las que siempre nos refresquen este tema, porque esto es un asunto controversial. Lo vemos muy grande. Vemos las iglesias pentecostales llenas de mujeres tapando la cabeza en todos los cultos. Y piensan que no hacerlo estamos quebrantando esta palabra de Dios. Vamos a ver si es verdad eso. El texto de apoyo es un texto muy similar a este, pero que hay una palabra que va a ser clave para entender este mensaje. Es 1 Corintios 14, 34. Es un texto que me va a ayudar mucho para sobre esta verdad nos vamos a anclar mejor. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y luego esta palabra, que es la más importante, como también la ley lo dice. O sea, Pablo está hablando, no porque se le ocurrió, sino está hablando que la palabra de Dios misma tiene este mandamiento, como también la ley lo dice. Este es el orden establecido por Dios. Y cuando habla de la ley se refiere a la palabra de Dios, no precisamente porque muchos piensan que se está refiriendo a la ley como tal, lo dice, ¿y dónde dice la ley eso? No, se está refiriendo a todo el contexto. Por ejemplo, para no confundirlos con eso, traigo un ejemplo. En 1 de Corintios 14, versículo 21, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, cuando yo predique este pasaje de 1 de Corintios 14, yo tengo que predicarlo siempre con su texto paralelo, que es Isaías 28, del 19 al 13. ¿Por qué? Porque precisamente el don de lenguas estaba profetizado que era una señal. Pero lo interesante es que dice, en la ley está escrito. Y aquí, ¿cuál es el texto? ¿Es algún texto de la ley? Es Isaías. Entonces, ¿a qué se refiere? A que la ley, decretos, tu palabra, tus estatutos, se refiere a la palabra escrita que tenía el pueblo de Dios en tiempo de Jesús, y es toda la palabra de Dios. Así que, ¿por qué les traigo esto? Bueno, porque dice como también la ley lo dice. Y eso quiere decir como también la palabra de Dios lo estipula o lo dice, como el decreto de Dios lo dice. Así que no estamos hablando esto más que porque es un mandato de Dios. Lo estamos haciendo porque es un mandato de Dios. Con esto en mente nos va a ayudar mucho a creerle a Dios en cuanto a este tema tan delicado. La estructura del mensaje será esta: principio bíblico establecido por Dios en la congregación. Vamos a ver del 1 al 3 y luego vamos a ver del 2 al 6 el símbolo cultural de la subordinación. Del 7 al 12 vamos a ver la Biblia y la naturaleza misma confirman los roles establecidos por Dios. Y del 13 al 16 el concepto de la jerarquía establecida por Dios. Comencemos. Principio bíblico establecido por Dios en la congregación. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando el apóstol comienza con este texto, algunos predicadores ni siquiera lo ponen en 1 Corintios 11, comienzan del versículo 2, y lo hacen porque creen que este texto pertenece al capítulo anterior, al 10.
pero realmente este texto está conectando todo. Cuando comienza Pablo a hablar en Primera de Corintios, está hablando de un problema que hay en la iglesia de división. Y Pablo se pone como ejemplo, porque estaban divididos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo se pone como ejemplo diciendo que no debe de haber división. Él dice que se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. Les habla de que él se propuso predicar el evangelio no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Y él se pone como ejemplo. Luego cuando habla de la soltería y casamientos y solteros y todo ese tema que le pregunta, también se pone como ejemplo. Y luego vemos nosotros que cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de la comida sacrificada a los ídolos, de la libertad cristiana, vuelve Pablo a ponerse como ejemplo de cómo él cede sus derechos. Y por eso aquí comienza otra vez con esto mismo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y por qué lo dice? Porque yo lo traigo aquí, no lo cambio a la otra parte. Porque Pablo está conectando esto con todo lo que ya dijo. O sea, otra vez el ejemplo es Pablo. Y lo primero que tenemos que tener claro para entender este rol, esta posición de sometimiento, es que si quebrantamos el primer eslabón, quebrantaremos el segundo y el tercero. Este es un mandato de 3 eslabones, y el primero es, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso Pablo está diciendo, sí, ¿cómo va a someterse una mujer a un hombre que él mismo no está sometido a su cabeza? No, ahí no hay sometimiento. Esto lo quiere ver el mundo y no lo va a ver el mundo. Una pareja regular no va a llegar a esto jamás. Esto es de creyentes, como lo dice el texto. Por eso Pablo se pone como ejemplo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí comienza Pablo a ponernos, si no cumples con el primer eslabón, ni le sigas para adelante. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retené las instrucciones tal como os las entregué. Hasta ahorita Pablo está alabando porque todos estos puntos controversiales que ha habido en estas discusiones están recibiendo muy bien la enseñanza de Pablo acerca de todo eso. Cuando ellos estaban divididos por los predicadores, le recibieron muy bien la predicación, lo que Pablo les explicó acerca de esta división. Cuando ellos estaban problemados con eso de la soltería y matrimonio, Pablo les dio instrucciones y las recibieron muy bien. Cuando ellos estaban problemados con la libertad cristiana, Pablo les dio instrucción y las recibieron muy bien. Y espera que pase lo mismo aquí. Y aquí ya comienza con el tema. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ven, está el primer eslabón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. El último texto nos conecta con la Trinidad. Y Dios, la cabeza de Cristo. Este orden de nosotros tiene un ejemplo, tiene un barómetro. Es la Trinidad. Vamos a verlo de la manera bíblica como lo ordena el Señor, punto por punto, y dejando que sean las Escrituras las que nos aclaren esto, para poderlo hacerlo. Porque aquí no hay ninguna mujer. La Biblia no manda que el marido someta a la mujer. No, la mujer se somete voluntariamente por fe. Tampoco el hombre se debe someter a fuerzas a Cristo, se somete voluntariamente por fe. Y Cristo se somete voluntariamente a su Padre, voluntariamente. Como lo dice, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para tomarla y para volverla a tomar. Y para entregarla y volverla a tomar. Dice, esto lo recibí de mi Padre. O sea, Cristo tenía el poder. Él se somete. Entonces lo primero que veremos es la naturaleza de Cristo sobre el hombre, el orden de autoridad de Cristo sobre el hombre y el del hombre sobre la mujer es un reflejo de la estructura jerárquica de la Trinidad. Cristo es la cabeza de todo varón. En Mateo 21 dice Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Cristo desechado por el pueblo judío se había convertido en la cabeza del ángulo, en la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, ya entrando a la doctrina, dice,
y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es como dice, este asunto es de la ley, este asunto es de la palabra de Dios, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. En eso creo que no tenemos ningún problema. Si hubiera problemas nosotros de hombres no nos someteríamos a Cristo. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Más claro lo quieres? ¿Ves el orden divino? Aquí no hay ninguna discusión, aquí no hay controversia. Este es el primer eslabón, está claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. El último versículo, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, hablando de que Él es Dios y que no solo crió todas las cosas, sino que Él las sostiene. Dice, las cosas están sujetas a sus propios, dice, y Él es la cabeza, versículo 18 de Colosenses 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, como lo dice otro texto. Así que Cristo, siendo Dios, siendo quien es, no tiene ningún problema, y siendo igual a Dios, en someterse al Padre, y aquí lo estamos viendo como la cabeza de todo varón, como la cabeza de la iglesia, así de claro. Y luego la otra parte del versículo que estamos exponiendo es, y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí está la parte que Pablo va a desarrollar más. Efesios 6:21. Someteos unos a otros en el amor de Dios. O sea, al final de cuentas todo se trata de sometimiento. No solo la mujer se somete, también nosotros nos sometemos. Si no nos sometemos nosotros, no hay nada más. Hasta Cristo se somete. Someteos los unos a otros por amor de Dios. O sea, ¿el propósito cuál es? La ley. ¿Y qué dice la ley? Al propósito de sometimiento no es por el varón, no es por Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, como al Señor. ¿Ven? O sea que al final de cuentas la cosa viene de Dios, porque como dice Pablo, van a ver más adelante, y todo procede de Dios. ¿Cuál dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Claro está, no nada más en ese texto que estoy leyendo, esto es Efesios 6. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Claro está, ¿ven? Una cosa lleva a la otra. Dice, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. ¿Qué claro es esto? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a continuar. Primera de Corintios 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, esto no es asunto de los hombres, esto no es machismo, esto es asunto de la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos textos los han querido arrancar de las Escrituras y sí es un problema. Pero continuamos dejando esto aquí y luego va a abundar Pablo en esto. Dice, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, para que vean en qué orden se encuentra esto. Vamos a ver el tercer eslabón. Ya vimos en el primero, creo que no hay ninguna discusión. En este tampoco va a haber, porque nunca van oído a la Trinidad quejarse en todas las Escrituras. Nunca van a escuchar algo así como diciendo, Cristo, Señor, ¿por qué a mí me toca ir a morir por los pecadores? ¿Por qué no mandas al Espíritu Santo? ¿O por qué no vienes tú? Porque a mí me ponen la parte más dura. El Espíritu Santo solo hace el llamado eficaz y luego regenera, pero a mí me pones a que muera por ellos.
¿Ves? Aquí no hay en la Trinidad no hay quejas. Dios espera que tampoco lo haya en este orden que Él estableció. Que Él lo estableció. Y dio la cabeza de Cristo, para que vean. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Cristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay muchos más textos. Yo estoy siendo breve en esto. Nomás quiero que se vean que es claro que esto es bíblico todo. Claro. Juan 14:28 dice: ¿habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amas, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mayor es que yo. Sin embargo, vamos a ver, esta palabra mayor es que yo se está refiriendo en esta subordinación, en esta jerarquía, en esta de posiciones. Sin embargo, el Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Padre, ¿verdad? Esta palabra mayor significa eso, a la posición, al sometimiento. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a verlo aquí. Mayor en autoridad, y por eso Cristo voluntariamente se sometió al Padre, porque vemos que en la Trinidad hay igualdad en la subordinación divina. En Juan 14:8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que me ve a mí, ve al Padre. Es lo mismo, Felipe. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, si somos igual? Más claro, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y sabemos que cuando un griego decía en forma de Dios significaba igualito, lo mismo, la misma cosa, el mismo componente, la misma esencia, el cual siendo en forma de Dios, y por si queda duda, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Cristo era igual a Dios, pero Él se somete voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que de esto está partiendo esta verdad, que la mujer no es menos que el hombre, es igual al hombre. ¿Sí me entiende? Pero así como Cristo no estimó esta verdad como cosa que aferrarse, tampoco la mujer voluntariamente por fe, teniendo esta verdad que es igual, sin embargo, no se aferra tampoco igual que Cristo. Lo hace voluntariamente. Por dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso lo subajó para someterse al Padre. Este es el mejor ejemplo. Y Pablo, ¿qué te dice? Mira mi ejemplo, es el mismo de Cristo. ¿A dónde nos lleva todo eso? La subordinación comienza con el hombre, ¿verdad? A Cristo. Y aquí vemos a Cristo mismo subordinándose hacia el Padre. Así que ¿dónde entraría el coraje de las mujeres? Bueno, en cierta forma lo entiendo cuando abusan. Y eso que Pablo no va a dejar ese eslabón suelto. Vamos a ver más adelante. Primera de Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Es el último texto para probarles que Cristo mismo se subordinó al Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí vemos al Hijo mismo sometiéndose al Padre. Hasta aquí el texto de eso. Ahora vamos a desarrollarlo, vamos a ver ciertas aplicaciones, ciertas cosas del texto. Vamos a ver la segunda porción, el símbolo cultural de la subordinación. Aquí había un símbolo cultural y es el de la controversia. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ese orden debe de verse en la iglesia, ¿verdad? Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vemos esto, que es cosa de cultura. Por ejemplo, nosotros en la iglesia no nos cubrimos la cabeza.
Pero si y vamos a una corte y llevamos un sombrero, no nos permiten, nos lo tenemos que quitar. Si se saluda la bandera, en cualquier cosa, siempre hay ciertas cuestiones culturales en diferentes épocas y en diferentes lugares. Entonces, no le es al hombre, no deberíamos de cubrirnos la cabeza, como lo dice aquí. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Lo primero en tomar en cuenta es el código cultural de vestimenta en la cultura grecorromana. Por ejemplo, en ese tiempo, en Corintios, la vestimenta del hombre y la mujer era muy parecida. Si tú entras a Google, si pones la vestimenta de Cristo o la vestimenta de los judíos en tiempo de Cristo, vas a encontrar que hay una bata, se ponían ropa como tipo vestido, y había ciertas diferencias, ¿verdad? Pero eran muy similares, tanto la mujer como el hombre cargaba un cinturón, entonces sandalias, la vestimenta era muy parecida, pero la mujer cargaba un velo, y eso la diferenciaba. Y entonces una mujer que era de la calle, una mujer rebelde, no se ponía el velo. Entonces con eso ella estaba dando señal de desobediencia. Entonces toda la mujer así se cubría el velo. Inclusive nosotros los mexicanos de pueblos pequeños, algunas personas saben que la mujer cuando se casaba en un pueblo, años más atrás se miraba mucho, usaba lo que le llamaban un rebozo y se cubría su cabeza. Entonces eso ya le mostraba a la sociedad: ahora yo tengo esposo, ahora ya no soy soltera. Pero cuando ella era soltera, ella no se cubría su cabeza, ella se enseñaba, se mostraba. Pero cuando se casaba ya se tapaba la cabeza para dar una señal de autoridad a su esposo. Así que esto es un símbolo meramente cultural. Por eso dice así: pero toda mujer que no, el segundo detalle importante aquí es que profetizar o orar no es lo mismo que predicar, porque también esto acarrea controversias. Profetizar es un instrumento en las manos de Dios para traer revelación, como lo vimos hace rato en el estudio. Predicar es con autoridad de parte de Dios. Es entregar el mensaje del rey, y solo la persona autorizada por el gran rey tiene esa autoridad. Y la palabra se activa cuando, como vivimos nosotros, la Biblia es suficiente, pero sin la intervención del Espíritu Santo no pasa nada. Así que cualquier hombre dice: bueno, yo lo voy a hacer. Sí, tú lo puedes hacer, pero si no pasa nada, no va a pasar nada. Pero si Dios te encomienda hacerlo, entonces tu predicación va a venir en poder, como dice Pablo. Mi predicación no vino en palabras, sino en poder. ¿Cuál es el poder? Porque hay personas que se están convirtiendo. Les dice a los corintios: ustedes son el sello de mi apostolado en Cristo. O sea que quiere decir que la palabra es aplicada por medio del Espíritu Santo, y ahí llega en poder la palabra. Y así que no se trata de que nomás yo quiero, sino del poder que Dios da y la autoridad que Dios da. Por eso cuando Cristo predicaba, decían: Él predica como quien tiene autoridad. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y el rapamiento también viene cultural, de que una mujer que era sorprendida en adulterio, lo cuentan los historiadores, le rapaban la cabeza como señal de burla y de desprecio. La vestimenta era similar de hombres y mujeres, como ya lo expliqué. El velo era una señal de sometimiento en la iglesia. Debemos ver el velo como lo que es un símbolo cultural. El principio de subordinación de la mujer al hombre es lo destacable aquí, y no el velo. O sea, aquí el punto no es precisamente ponerse un velo o no ponerse un velo. La pregunta es: ¿las mujeres deben de cubrirse la cabeza aquí en la iglesia? Y la respuesta es no. Claro que no. ¿Por qué? Porque se trata de un símbolo cultural. Por ejemplo, hay una mujer aquí que se cubre la cabeza, pero le dice a su esposo delante de todos los hermanos: mira mi amor, quería que me trajeras algo del carro. Y le contesta ella: no, ve tú, ¿yo qué? A mí no me mandas tú. Entonces, ¿qué te sirve que te cubras la cabeza? Si le estás mostrando a todos que tu marido no tiene autoridad sobre ti. Entonces, ¿ves la diferencia? Que es meramente el símbolo cultural y no el acto. Aquí lo destacable es el mensaje, es la acción.
la Biblia y naturaleza, así que vamos a continuar, para que no me quiero adelantar a los hechos, la palabra va fluyendo solita. El tercer punto, la Biblia y naturaleza misma confirman los roles establecidos por Dios. Por ejemplo, dice, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Aquí se oye medio raro este texto, ¿verdad? Dice, pero la mujer es gloria del varón. Y la mujer se queda, pues no, que soy igual, ¿verdad? Como él es gloria. O sea, hay que entender el texto. Estamos hablando, dice, porque el varón, perdón, dice otra vez, lo leo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pregunta, o algo así. Dice, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. En otras palabras, el no hacerlo no le da gloria a Dios, y el hacerlo le da gloria a Dios, tanto lo que hace el hombre como lo hace la mujer. Y lo vamos a ver bien claro, la gloria del hombre es ser hombre, y la gloria de la mujer es ser mujer. Así que con hacer lo que somos, le damos gloria a Dios. Respetando los roles, tanto los hombres como las mujeres, damos gloria a Dios. Versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Vamos a ver este juego de palabras, porque después Pablo dice que no, que sí procedemos de la mujer. Y diríamos, pues, ¿qué es esto? Primero, Pablo está llevándonos al orden de la creación, como lo vimos en el texto de apoyo, a la ley, a la palabra de Dios. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, Pablo te está diciendo cuál es la razón por la que Dios estableció este orden en el matrimonio. Aquí vemos cómo Pablo va directo a la creación, al orden establecido por Dios. Génesis 3:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, primero Dios crió al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo. Él sabía que la mujer iba a ser su ayuda idónea. Entonces, te fijas, Pablo apela a esto para mostrar por qué razón el hombre es cabeza de la esposa. Cuando versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos nosotros en esto a donde Pablo nos apunta es a enseñarnos cómo están las cosas desde la creación. Primero, cuando Eva fue presentada ante Adán, que salió de Adán, ¿verdad? ¿Cómo Eva sabía que no tenía que comer del árbol de la vida, del bien y del mal? Al árbol de la vida sí podía comer, pero del árbol del bien y el mal no sabía. Eso era teología. ¿Quién se la enseñó? Su esposo. ¿Quién le dijo a Eva cómo se llamaban los animales? Su esposo. Porque Adán estuvo en el huerto solo. Y fue Dios el que le dio las instrucciones a Adán. Entonces Adán fue el encargado de instruir a su esposa. Ese es el orden establecido por Dios y a eso nos lleva Pablo. Así que no confundamos esto. Aquí no está subajando a la mujer, la está llevando al orden establecido por Dios. Pero como sabe el machismo, luego va a aclarar más adelante, como lo vamos a ver. También en primera de Timoteo 2, Pablo enseñando esto mismo, pone por ejemplo la ley, la misma palabra de Dios, el orden divino establecido por Dios. O sea, esto lo vuelve a hacer, lo hace en primera de Timoteo 2, cuando habla de esto mismo. Versículo 9. Primera de Timoteo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos ni costosos. Aquí tampoco está diciendo que no se puede usar eso, para nada. Está hablando otra vez de lo mismo. Oigan esto, dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Vuelve al mismo tema. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí dice, ¿por qué razón dice eso? Porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, porque este es el orden de Dios. Así lo estableció Dios. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por ahí viene la debilidad. Pero se salvará. Miren estos textos tan controversiales, lo quiero traer. Pero se salvará engendrando hijos.
Si ahí terminara el versículo, ¿cómo se oye eso? ¿Te imaginas? Así que yo no tengo que tener fe, yo no tengo nada, yo nomás tengo hijos y con eso me salvo. No, Pablo todavía no termina ni siquiera el versículo. Somos expertos en meter nuestro perjuicio. Mira, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Lo mismo que tú y que todos nosotros. Todos los hombres, si no hacemos eso, no nos salvamos. Pero ¿por qué Pablo dice se salvará engendrando hijos? Porque en cuanto a la predicación de la palabra, la evangelización y todas esas cosas que el hombre es responsable y nos van a pedir cuentas, a ella no le va a pedir cuentas Dios de esto. En cuanto a esas labores, ella no tiene esa responsabilidad que tenemos nosotros de varones. Porque a nosotros se nos va a preguntar qué hiciste con los talentos. A ellas no. Ellas en ese sentido, con las labores cotidianas, ese no tienen problema. Pero en todo lo demás somos igualitos. En amor, si permaneciera en fe, y en santificación con modestia. Y tampoco el faraón, pero fíjate aquí ya entra lo otro. Hasta ahorita estamos aventando todo por un lado. Pero aquí Pablo le da la vuelta, dice, yo ya sé cómo son, dice. Y tampoco el faraón fue criado por causa de la mujer. Aquí todavía sigue con lo mismo, dice, sino la mujer por causa del varón. Aquí primero Pablo sigue con el primer orden, pero lo va a cambiar, ahorita van a ver. No es que cambia, sino que le da la vuelta, porque hasta ahorita parece que sigue sometiendo a la mujer. Dice, tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Porque vemos eso, dice otra vez, lo mismo el orden divino, Génesis 3:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Así que vieron por qué causa fue la mujer, porque el hombre estaba solo. Y no era bueno que estuviera solo. Dice, le haré ayuda idónea para él. Así, ¿por qué fue criada la mujer? Por causa del varón, para hacer ayuda idónea para él. Tampoco el hombre es bueno que esté solo sin Cristo. No somos nada sin Cristo. Es la misma cosa. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí está otro texto bien controversial. Unos dicen que aquí la palabra ángeles, porque a la palabra ángeles se refiere mensajeros también. Dice que simplemente eran otros pastores que pasaban por ahí y para que no los criticaran tenían que hacer esto. Pero no. Pablo está hablando de ángeles. Si fuera Juan el que hubiera escrito esto, les valía esa interpretación, porque Juan usa en Apocalipsis 1 a los ángeles de las iglesias y se refiere precisamente a los mensajeros, a los pastores, pero en este caso es ángeles. ¿Por qué? Porque voy a traer dos textos que aclaran bien esta situación. Los ángeles están involucrados en la adoración de la iglesia. Ahorita nos están viendo, hoy mismo están observando lo que estamos haciendo aquí. Y a veces se escandalizan y a veces dan gloria a Dios, se asombran. Cómo Dios puede salvar personas como nosotros, que de verdad no sé cómo le hace. Y los ángeles se asombran, siendo Dios tan santo, se asombra del evangelio, se asombra de estas cosas tan grandes. Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Te imaginas, hermano? Hay cosas que los ángeles no sabían que ahora las han aprendido por la iglesia. Estas cosas ni a ellos se les reveló. Y ahora las están disfrutando por lo que ven en la iglesia. Y eso es por eso Pablo trae este texto. Escandalizan a los ángeles cuando pervierten el orden divino. No lo hagan de esa manera. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ves desde dónde Cristo opera? En ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
cosas, esto es lo que predicamos aquí, y las glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos, y a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles, y ahora las están viendo y se están gozando. Así que los ángeles siempre han estado involucrados en la adoración, en el culto de adoración. Y eso es lo que Pablo cita ahí. Y por si estás mal entendido o te está llevando esta enseñanza al machismo o al abuso, Pablo aclara con esto, que sigue porque ya nos conoce, que somos expertos en pervertir el orden y en cambiar las cosas. O sea, si esto estás creyendo, mira lo que sigue. Versículo 11, aquí hace el cambio tan anunciado que le vengo dando, porque parece que eso luego estorba a muchas mujeres. Pero en el Señor, o sea, en este orden divino, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ya yo les dije de dónde traigo esto, por qué estableció Dios este orden. Pero a esos machistas, a esos que quieren abusar de estas cosas, en el Señor no debería de ocurrir. Aquí no hay machismo. En el Señor no hay feminismo, ni machismo. Aquí no hay. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, sin el varón. ¿Qué es lo que está diciendo? No al feminismo y no al machismo. En el cristianismo no existe cualquier cosa, ninguna de las dos. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esta palabra me emociona, por eso mi texto de apoyo. Pero todo procede de Dios. ¿Qué dice el texto de apoyo? Y esto dice la ley. O sea, esto es mandato de Dios. Hermanos, no digan, en esa iglesia me enseñaron esto. No, Dios me dijo esto. Porque aquí no es en esta iglesia, es Dios. Todo procede de Dios, y estoy predicando esto con todo respeto. Así que esto nos lleva a nuestro último encabezado: concepto de la jerarquía establecido por Dios. Y concepto es una opinión o juicio de lo que estamos diciendo, o sea, especialmente cuando se refiere a una persona. Por eso le puse concepto de la jerarquía. O sea, ahora vamos a verla. Voy a dejar que ustedes juzguen esto, ustedes mismos juzguen o hagan su opinión, que eso significa concepto. Versículo 13: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que lo juzgue nosotros. ¿Somos iguales? ¿Dios nos hizo iguales? ¿Por naturaleza, por estructura, somos iguales? No. O sea, ¿por qué discuten esto? Me refiero en cuanto a la subordinación. Sí, somos iguales en cuanto a la salvación. No debe de haber abuso en el Señor. Ustedes son salvas por fe, igual que nosotros. Ustedes son salvas si se mantienen en amor, también igual que nosotros. Santificación, igual que nosotros. Sin embargo, en la subordinación está esto. Pero dice también, juzguen ustedes mismos. La misma naturaleza enseña una diferencia entre el hombre y la mujer. No se escandalicen, hay la misma naturaleza y la palabra de Dios lo enseña. Las diferencias claras en los hombres y mujeres, tanto en el cabello como en muchas otras cosas, son evidentes por la misma naturaleza divina. Y tengo un ejemplo de las Escrituras en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, vean esto, como a vaso más frágil. ¿Qué te enseña la naturaleza? Que ella no es igual que tú. Trátala con más delicadeza. Ella no es igual que tú. Y como a coheredera de la gracia de la vida. En eso somos igualitos, coheredera. Vamos a heredar igualitos la gracia. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si quebrantamos el orden divino, ponemos estorbo a nuestras oraciones.
Si una mujer no se somete a su esposo y está en rebeldía, sus oraciones tienen estorbo. Si un hombre no se somete a Cristo y está en rebeldía, sus oraciones no llegan al cielo. Dios no oye a los incrédulos, no los escucha. Así que hay que hacer estas cosas de una manera divina, como lo establece Dios. Por eso no estoy abandonando las Escrituras, lo estoy llevando de una manera bíblica para que fluya como una corriente de las mismas Escrituras, la enseñanza. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si de todas maneras quieres discutir, porque de que discutimos. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias de Dios. O sea, como iglesia no deberíamos de ser así. Ninguna iglesia de Dios discutir a la voluntad de Dios. Pero sabemos que va a haber quienes van a ser así. Y han llegado a doctrinas donde establecen en los cultos que la mujer que no se pone un velo cultural en la cabeza, ¿me entiendes?, no puede entrar a la iglesia. Y si lo hace, está deshonrando a su cabeza. Es pura. Ahora, ¿cuánto hombre abusa de la mujer diciendo, ¿te ves lo que dice la Biblia? Que yo soy tu cabeza. Ni siquiera él está sometido a Cristo, porque si estuviera sometido a Cristo no fuera un irresponsable, un vicioso, un hombre que no cumple con las obligaciones, un grosero con la mujer, que no trata bien a sus hijos. Entonces, ¿cómo quiere que a la mujer se le someta? Él mismo está quebrando el orden. Él mismo quebró el primer engrane. ¿Cómo va a continuar el engrane que sigue? Si el hombre no se somete a la mujer, a Cristo, ¿cómo quieres que la mujer se someta a ti? Esto es de Dios, esto es para santos. En el mundo no va a haber sometimiento. Hermanos, cuando Javier predicó el mensaje pasado y dijo esa palabra, toda la semana yo no he dejado de pensar en eso. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu culpa. Y viendo los gemidos de la naturaleza en los años que Dios me ha dejado vivir, la veo sufrir, reventarse, secretarse, llorar, gemir, vientos, tormentas, huracanes, erupciones, de todo. Eso me recuerda lo serio que es Dios con el pecado. Dios no da tregua. Él es serio con el pecado, y cuando Él va con eso, va contra eso. Y nosotros los hombres hemos que pervertido la naturaleza peor que los animales. ¿Cuándo han visto una vaca lesbiana? ¿Cuándo han visto un burro lesbiano, una gallina lesbiana? Nunca. Y en los hombres ya no hay en qué apodo ponerse. Está tan pervertida la raza humana y el orden divino espantosamente pervertido. Y eso es lo que nos enseña estos textos, estos mensajes que nadie quiere predicar, que más bien se van en pura discusión. No, que yo no me pongo el velo, tonterías, eso que es simplemente un símbolo cultural. El velo no tiene nada que ver. Lo importante es la orden. El sometimiento es ser una señal cultural en el tiempo de la cultura grecorromana. Así que no nos confundamos. Los cristianos deberíamos de vivir de esta manera. Un hombre cristiano es un hombre que provee para su casa, porque si no, la fe del tal es peor que un incrédulo. ¿Qué más tiene un hombre? Enseña a sus hijos, ama a su mujer, la trata como a vaso más frágil, no es grosero con ella, la respeta, y con un hombre así, wow, yo me someto. ¿Y por qué yo me someto a Cristo? Porque murió por mí cuando era pecador, porque me dio vida cuando no la merecía, porque me dio libertad cuando yo era esclavo. Con un hombre así yo quiero ser su esclavo. Eso es lo que trata. Entonces, ¿cómo se confunden? Yo no entiendo. Entonces, estos textos que le sacan la vuelta realmente tienen gloria y deberíamos de disfrutarlos como palabra de Dios. Voy a pasar a las aplicaciones. El rol de orden establecido por Dios. Hombre y mujer, una sola carne, diferentes en roles. Génesis 3:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, el hombre estaba primero, llega la mujer, y ya sabemos que en ese rol establecido, el hombre es el que instruye a la esposa acerca de las cosas de Dios. Así lo hizo Dios. Si no quieren ese orden, discútanlo con Dios. Viene desde la creación. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó de él, hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mi hueso. Por eso amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sí mismo, hueso de mi hueso. Golpea tu hueso.
hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El orden establecido, la mujer nos debe de doler como nos duele nuestro propio cuerpo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Dónde está el abuso con este principio divino de Dios? No hay lugar para el abuso. Segundo punto, símbolo cultural de la subordinación. Puede ser la vestimenta o la obediencia o cualquier otra cosa que la mujer haga para pervertir el orden divino establecido por Dios. Y lo vimos aquí en este texto que traje de 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. O sea, nos dan un buen ejemplo. Cuando ustedes y nosotros nos llevamos bien, hermanos, estamos evangelizando al mundo en este orden. Cuando vemos a las esposas cristianas ser tan buenas y obedientes con sus esposos, le damos un ejemplo al mundo. No, yo me vivo peleando, yo no tengo paz con mi esposo. ¿Qué marido tienes? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, lo saqué de Cristo. El mío es cristiano, el mío es un hombre de Dios, es un hombre que tiene a Cristo por cabeza. ¿Dónde está una mujer como esa? ¿De dónde la sacaste? Bueno, es de Cristo. Por eso aquí va: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ves que también en la conducta decimos mucho? ¿De qué te sirve traer el velo y tener una conducta de quién sabe qué? Ahí ¿de qué te sirve? Estás quebrantando el orden. También la conducta tiene que ver, para que no se queden con el símbolo cultural. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. O sea, también la vestimenta, la forma de vestir. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa y llega aquí que cuando se agacha le ven todo y todo eso. Pues claro, ya en una cosa así, también ella está quebrantando el orden en la vestimenta. Está mostrando que en la cabeza de ella la autoridad no funciona nada. Al mismo tiempo está poniendo en duda la autoridad del varón. Y eso es lo que dice, también la vestimenta, la conducta y muchas cosas. Así que dice, vuestro atavio no sea el externo, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquella mujer calmada, lenta para airarse, grande en misericordia. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres. Yo me gusta traer ejemplos de la Biblia, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y mira el ejemplo, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces ven el ejemplo. Eso es bonito, o sea, desde Sara tenemos ese ejemplo. Y no es que todas las cosas hayan salido bien y que Sara haya sido perfecta, no, hermanos. Acuérdate que también Sara se le ocurrió la brillante idea de decirle a Abraham, mira, acuéstate con mi sirvienta, yo quiero tener hijos, voy a ayudarle a Dios. Y ese el problema, fue un problema. Abraham hizo eso, y después ¿qué dice la mujer? ¿Qué dice Sara? Echa fuera a la esclava con ese niño, porque ese hijo no va a estar con mi hijo. Y Abraham no quiso, se molestó por eso, sintió feo. Pero ¿qué dice Dios? Hazle caso a Sara. ¿Por qué? Porque en esta situación Sara era correcta con la palabra de Dios. Así que las mujeres, que ayuda idónea, a veces también les hacemos caso porque ellas están más correctas en su punto, en la teología. O por ejemplo, como lo vemos en el caso de Rebeca con Isaac. El preferir Isaac a Esaú sobre Jacob estaba quebrantando el diseño divino, porque Dios le dijo cómo iban a estar las cosas, quién iba a ser el mayor y el menor. Y Isaac, por la comodidad de la comida que le traía, le dio la preferencia a Esaú. Y Rebeca en este caso era la correcta, aunque hizo trampa y lo que sea, pero era correcta de que tenía que bendecir a Jacob, porque así lo había establecido Dios. Son ejemplos. Tercera aplicación: la Biblia y la naturaleza misma confirman los roles establecidos por Dios. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
son ejemplos de la naturaleza. La mujer no es igual a nosotros. Dios hizo muchas cosas en ellas que nosotros no tenemos. Así que, cambiar esto, hermanos, este orden no solo pervierte esto, sino de repente una mujer dice, me doy cuenta que yo soy un hombre en este cuerpo de mujer. Están pervirtiendo la naturaleza, ¿verdad? Ella es un vaso más frágil. La naturaleza está siendo quebrantada cuando se cambian los roles. Y por eso esta enseñanza es importante, como todas. Cada vez que pasamos una nueva porción de la Escritura, un nuevo mensaje. Pero que sea el mensaje de las Escrituras. Entonces no podemos quebrantar. Si quebrantamos este orden, nosotros criticamos a un homosexual que diga, mira, yo me di cuenta que realmente yo no soy un hombre, soy una mujercita atrapada en un cuerpo de hombre. Él que está haciendo, quebrantando el diseño. Pero cuando una mujer no se somete al marido, está haciendo lo mismo. O cuando un hombre no se somete a Cristo, está haciendo lo mismo de malo. Así como lo hace el homosexual, así como lo hace la lesbiana, lo hacemos nosotros cuando no nos sometemos a Cristo. Por eso el que en él cree y no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, igual que todos los demás que les mencioné. Así que no empiecen con pecaditos chiquitos ni pecaditos grandes. No, solamente creer en Cristo. Esa es toda la virtud que necesitas y la gracia para estar en el cielo. Y no creer es peor que todos los pecados del mundo sumados. No creer es peor que todos los pecados, te deja fuera. No creer, así de fácil. Y el último punto, conceptos de la jerarquía establecida por Dios. Y voy a traer este texto de Efesios 6, por eso me quise dejar tiempo. Efesios 6, es parte de lo mismo y muy controversial, pero van a verlo a la luz de este contexto. De este mensaje, yo podría predicar un mensaje, porque hay tantos errores aún en la Reforma, pero feos, acerca de este texto. Efesios 6, 22, voy a comenzar. Fíjate cómo comienza. Si no perdieran de vista este punto, no harían con este texto lo que están haciendo algunos pastores, y reformados me refiero. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ven, ahí está la cosa. ¿De qué comienza hablando? De este orden, de esto que yo estoy hablando. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, vean esto, vean de dónde sale este texto. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven de dónde viene esto? Luego continúo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Y ahora sí viene lo bueno. Maridos, amar a vuestras mujeres, aquí es donde hacen tiras esto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea, cuando nos dice que la amemos de esta manera, no nos habla de que toda la forma que Cristo hizo con la iglesia, exactamente vamos a hacerla, porque eso es una blasfemia. Y yo lo he escuchado en pastores y hasta reformados. ¿Sabes por qué te lo digo? Te pone, es que este es el mismo orden. Cuando dice así como Cristo amó a la iglesia, te está diciendo de la misma manera, sométete. Pero no lo que sigue, dice, porque dice, para santificarla. ¿Acaso un marido santifica a la mujer? ¿No es una blasfemia decir algo así? Ama a Cristo como Dios amó a la iglesia. Y luego dicen para santificarla. Yo no puedo santificarla. Yo le predico la palabra a la mujer, pero yo no la santifico. Esa es obra del Espíritu Santo, de Dios. Para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento de las aguas por la palabra. Eso también incluye su misma sangre. A fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Yo no puedo hacer eso con mi esposa. Dice, así también los maridos. Aquí entra lo demás. O sea, los pone este ejemplo, este paralelo es en cuanto a la subordinación, no en cuanto a todo lo demás. Entre el hombre y la mujer es diferente entre Cristo y la iglesia. Cristo hace muchas más cosas por nosotros que el hombre no puede hacer por la esposa. Y aquí dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, esto sí, como a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque de mi hueso la sacaron, de mi costilla, de mi carne. Así debería de ser amada, porque eso es quebrantar el orden bíblico. Dice, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Son una sola cosa.
Asimismo se ama, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Por qué la aborreces a ella? Es quebrantar el orden divino, sino que la sustenta, eso sí, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay cosas que solo son nosotros, pero en aquella yo no me meto. Y aquellas se las ponen que el hombre lo hace por la mujer. No, yo he oído pastores hacer eso. Y eso es algo que se me hace hasta blasfémico. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre, como ves, aquí fue a la creación otra vez. Somos hechura de la misma. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otra vez apelando por tercera vez al orden divino. Grande es este misterio, ¿ves? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, estas cosas que está diciendo son respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Y por qué lo pone como ejemplo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es cabeza de la mujer. Grande es este misterio, dice. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es el punto. Amarla como a tu cuerpo, como a tu carne, como tus huesos, son lo mismo. Respétala, ámala, pero lo que no es correcto, así como Cristo amó a la iglesia, y estas cosas que Cristo hizo por la iglesia, purificarla, limpiarla, santificarla, no, ahí ya no te metas. Eso es Cristo y la iglesia. Aquí lo predicó un pastor un día, hermoso este mensaje, un pastor que ya falleció. Así que con esto cierro, hermanos. Espero que el Señor nos haya dado claridad en esto. Es sencillo. Lo hace no por el hombre, lo hace por fe, lo hace por obediencia, y solo lo puede hacer la mujer, que su esposo también tiene la cabeza. Cuando ese orden se quebranta del primer engrane, el segundo no es posible. Así que oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, oh Dios, cuán grande es tu conocimiento y tu sabiduría. Padre Santo, concédenos ser humildes a tu palabra, someternos a ella con gozo, Señor, con alegría, sabiendo que no hay otro lugar más mejor y más hermoso que tu palabra, que estar contigo, que ser parte de tu esposa, que es la iglesia, Señor, que ser parte de ese sometimiento. Concédenos someternos, tanto los hombres como las mujeres, a nuestras cabezas, someternos con toda humildad, con todo gozo, con toda santidad, con toda limpieza de corazón, Señor. Concede que las esposas que no tienen esposos creyentes, concédeles el milagro de que sus esposos se sometan a Cristo, Señor, y que ellas se sometan a Cristo también. Te ruego, Padre Santísimo, sé con nosotros en lo que queda de este servicio de adoración, y te doy gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.